A continuación vamos a hablar de movimiento circular uniforme. El título es más que claro. Sabemos que el movimiento circular se presenta cuando un objeto se está desplazando y en su recorrido describe ciertas curvaturas. Esto no significa que tenga que estar dando vueltas. Con una simple curvatura que presente ya va a ser movimiento circular. Va a ser uniforme porque no tendrá cambios en su velocidad. Es decir, no habrán aceleraciones, no se estará frenando, no se estará partiendo el reposo o no se detendrá por completo. El movimiento circular depende de dos aspectos fundamentales. El número uno es la forma. Sabemos que dependiendo de la forma que tengan los objetos, así va a ser la tendencia que estos van a poseer a generar cierta rotación. Por ejemplo, este objeto, si yo lo coloco acá, pues se va a empezar a desplazar circularmente. Sin embargo, lo único que observamos nosotros es que se está moviendo linealmente. Pero esto debido al punto de observación en el que nos encontramos. Si nosotros lo vemos de perfil, ahí sí vamos a poder notar la rotación que posee. Lo mismo sucede con esta pelota. Si yo la coloco acá, se va a desplazar circularmente. Pero esto no significa que los objetos tengan que ser totalmente circulares para presentar un movimiento circular. Pueden tener unas formas totalmente diferentes, pero aquí es donde entra en juego el segundo aspecto. El segundo aspecto que permite generar un movimiento de tipo circular son las fuerzas externas. Sabemos que todos los objetos de nuestro universo, o la mayoría, tienden a moverse en línea recta, es decir que su movimiento natural es un movimiento de tipo lineal. Sin embargo, si existe una fuerza externa que los termine desviando y cambiando su dirección, posiblemente empiecen a generar cierta curvatura y generando un movimiento circular. Esto lo podemos demostrar de esta manera. Tengo esta cinta sostenida por una cuerda y la empiezo a girar. Podemos observar que el movimiento de la cinta es circular, pero resulta que este es un movimiento involuntario. Este movimiento se está generando por la fuerza que se está transmitiendo a través de la cuerda. La cuerda lo que hace es desviar a la cinta tantas veces que ésta termina moviéndose circularmente. Pero ¿qué pasaría si se rompe esa fuerza? La cinta sale impulsada linealmente a través de su movimiento natural. ¿Por qué? Porque las fuerzas que la estaban desviando se terminaron, se rompieron y entonces dejó de desarrollar un movimiento circular. La cinta sale impulsada de forma lineal, no sale de esta manera, dando vueltas. Sí sale girando, pero es debido a su forma, pero no haciendo este tipo de movimiento, que es un movimiento circular. Sale linealmente. Entonces, de esta manera podemos demostrar que los objetos siempre buscan desplazarse de forma lineal. Regresamos a esto. Acabo de mencionar que este objeto se mueve circularmente debido a su forma, pero que sea circular no garantiza que esto lo obligue a moverse circularmente. Un objeto puede tener cualquier otra forma y también puede moverse circularmente, pero en este caso sería por fuerza de gravedad. La gravedad es la que también le ayuda a este objeto a desplazarse así, ya que el pizarrón tiene cierta inclinación. Es decir que yo puedo colocar aquí cualquier otro objeto que tenga una forma casi circular y terminará moviéndose circularmente debido a la fuerza de gravedad que lo está jalando hacia abajo. Por lo tanto, las fuerzas externas también generan movimiento circular. Hablemos ahora de desplazamiento angular. Resulta que es la cantidad de rotación que un objeto posee en el instante en que se está desplazando circularmente. Veamos nuevamente nuestra cinta. Si nosotros la vemos rotar o dar vueltas en este caso y nos ponemos a contar la cantidad de vueltas que está dando al desarrollar su movimiento circular, pues en realidad lo que estaríamos haciendo es calculando su desplazamiento angular. Es decir que cada vez que nosotros veamos cuántas vueltas da un objeto al moverse circularmente, lo que estamos observando es su cantidad de rotación. El desplazamiento angular lo vamos a representar con la letra griega θ. Siempre que veamos esta letra o este símbolo, vamos a saber que estamos hablando del desplazamiento angular o de la cantidad de rotación que un objeto tiene al moverse circularmente. El desplazamiento angular tiene diferentes unidades de medida.
Así como la longitud puede medirse en metros, en pies, en centímetros, en kilómetros, el desplazamiento angular también tiene sus propias unidades de medida. Cuando vemos la rotación de nuestra cinta y contamos la cantidad de vueltas que da, en realidad lo que estamos contando son sus revoluciones. Por lo tanto, una de las unidades de medida que describen al desplazamiento angular son las revoluciones. Muchas veces escuchamos decir a las personas: di un giro de 360 grados. Pues resulta que no podemos comprender qué significa esa frase, porque sabemos que cuando alguien da un giro de 360 grados, termina regresando a la posición inicial, es decir, da una vuelta y por lo tanto no tiene ningún desplazamiento. Entonces no sabemos cuál sería el cambio. Sin embargo, lo que sí vamos a analizar, cuál es la relación que hay entre el desplazamiento angular y los grados. Veamos este círculo y ese objeto que yo tengo por acá. Tengo un objeto circular dentro de otro círculo. Entonces vemos que aquí hay una marca. Esta marca está ubicada en esta posición. Vamos a marcar esto por acá, de esta manera. Ahora vengo yo y empiezo a girar mi objeto circular poco a poco. Vemos que está girando y lo vamos a dejar ahora en esta posición. Vamos a hacer una nueva marca y listo. Quitamos nuestro objeto circular y ahora vamos a marcar el centro de nuestro círculo, el cual se ubica más o menos por aquí. La primera posición en la que se encontraba nuestro objeto era esta, y la segunda, esta otra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro objeto? Pues giró. Tuvo un desplazamiento angular desde esta posición hasta esta otra. Entonces lo que vemos acá fue su desplazamiento angular o el giro que tuvo. Sin embargo, podemos notar aquí dos líneas que se están separando a partir de este punto y pasan a través de esas dos posiciones en las que se ubicó nuestro objeto. La separación que tienen esas dos líneas pues se mide en grados, es decir, a través de un ángulo. Y sabemos muy bien que los ángulos se representan con la letra griega teta. Por esa razón es que el desplazamiento angular también se representa con esa letra griega. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Al desplazarse circularmente este objeto o al generar cierta cantidad de rotación, pues al mismo tiempo estuvo girando a través de un ángulo, siendo esa la relación que existe entre el desplazamiento angular, los ángulos y como consecuencia los grados, porque sabemos que los ángulos se miden en grados. Entonces, otra de las unidades de medida para el desplazamiento angular son los grados. Con esto demostramos su relación, porque este objeto no solo giró, sino que también estuvo desarrollando un desplazamiento a través de un ángulo específico, el cual vamos a medir en grados. Al mismo tiempo sabemos que los ángulos tienen varias unidades de medida y entre ellas también encontramos los radianes. Si el desplazamiento angular se mide en grados, también puede medirse en radianes. En otro video expliqué qué eran los radianes, entonces no hay ninguna duda en relación a esto. Tres de las unidades de medida que describen al desplazamiento angular son las revoluciones o vueltas, si les queremos llamar así, los grados y los radianes. Pero ¿cuál vamos a utilizar nosotros? La que más vamos a utilizar van a ser los radianes, ya que esta es la unidad que nos exige el Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, siempre que nosotros encontremos este símbolo de teta en alguna ecuación de movimiento circular, vamos a saber que esto debe estar expresado en radianes. Puede presentarse en revoluciones, puede presentarse en grados y puede presentarse en radianes, pero es obligatorio que nosotros lo presentemos en radianes. Si se presenta en alguno de estos, vamos a tener que hacer alguna conversión específica para así obtener los datos de esta manera. Cuando nosotros giramos y damos una vuelta,
de esta manera, sabemos que estamos dando una revolución. Lo vamos a abreviar así, una rev. Siempre que demos una vuelta vamos a estar dando una revolución. Pero sabemos que, como ya lo acabo de mencionar, una vuelta tiene 360 grados. Entonces quiere decir que una revolución equivale a 360 grados. Bueno, en una circunferencia, sabemos que si la dividimos por la mitad, media circunferencia únicamente tiene 180 grados. Y el equivalente a 180 grados resulta que medido en radianes, pues su equivalente es a pi radianes. Significa que la otra media circunferencia, que tiene 180 grados, tiene un equivalente a pi radianes también. Por lo tanto, la vuelta completa, ¿cuánto tendrá? Pues esta va a tener 2pi radianes. De esta manera, entonces, tenemos las equivalencias que nos pueden ayudar a desarrollar conversiones entre las diferentes unidades de medida del desplazamiento angular, ya sea de revoluciones a grados, de revoluciones a radianes o de grados a radianes o a la inversa. Entonces, el desplazamiento angular puede medirse en esas tres unidades y muchas más, pero estas son las que más se usan. A continuación vamos a desarrollar un análisis sobre cómo desarrollar conversiones entre las diferentes unidades de medida del desplazamiento angular. Sabemos que este se mide en radianes, en grados y revoluciones, y por eso es importante saber hacer conversiones entre estas unidades. El método que vamos a aplicar es el mismo que hemos aplicado en otras unidades de medida. Veamos entonces cómo hacer esto. Por acá el primer ejercicio nos dice que convirtamos 70 radianes a grados. Vamos a buscar su equivalente. Vamos a copiar 70 radianes multiplicado por, hacemos una línea y la unidad que está acá se debe repetir en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque los vamos a cancelar. Si hay uno arriba y uno abajo, se cancela. Esto se convertirá a grados. Bueno, vamos a buscar la equivalencia que existe entre estos dos. Si la tenemos de memoria, excelente. Si no, vamos a ver un chivito que tenemos por acá. La relación entre radianes y grados lo tenemos aquí. Esta relación yo la expliqué en el video donde describimos el concepto de radianes. Un radian, aquí está más que claro, la palabra rad tiene un número 1. Entonces vamos a colocar 1 por acá. Y grados tiene un 57.3. Solo es cuestión de copiar eso. 57.3. En este caso se genera una multiplicación entre el 70 y el 57.3. El resultado se divide dentro de 1, pero al final daría lo mismo. Entonces solo vamos a colocar 70 multiplicado por 57.3. Y esto nos da como resultado 4011. Colocamos aquí entonces 4011. Se cancelan radianes y me quedan los grados. ¿Qué significa esto? Que en 70 radianes hay 4011 grados. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a convertir 90 grados a revoluciones. Lo único que tenemos que hacer es copiar los 90 grados multiplicado por, hacemos una línea, la unidad que está acá se repite en la parte de abajo y se va a convertir a revoluciones. Veamos entonces, buscamos nuestra equivalencia, la relación entre revoluciones y grados, la encontramos acá. Revoluciones tiene un número 1, entonces solo es cuestión de copiar, y grados tiene un 360. Bastante sencillo esto. Bueno, ¿qué se genera acá? Pues una división, porque yo multiplico 90 por 1 me da 90. El 90 quedaría aquí. Luego se genera una división entre esos dos valores.
90 dividido dentro de 360 nos da 0.25. 0.25, se cancelan los grados y nos quedan revoluciones. Ahora bien, resulta que esta conversión no era necesario hacerla de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que en 90 grados hay un cuarto de revolución. Esto lo tenemos que tener de memoria. ¿Y cómo lo sé yo? Pues resulta que una vuelta completa, que es una revolución, tiene 360 grados. La mitad de eso es 180 grados. Significa que en media vuelta, es decir, media revolución, hay 180 grados. La mitad de 180 grados es 90 grados. Y eso equivale a un cuarto de revolución. Por lo tanto, eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Pero lo demostramos a través de esta conversión. Veamos el tercer ejemplo. Vamos a convertir 30 revoluciones a radianes. Copiamos 30 revoluciones multiplicado por, hacemos una línea, la unidad que está aquí se repite y se va a convertir a radianes. Vamos a buscar pues la relación que existe entre esas dos unidades, revoluciones y radianes. Vemos que rev tiene un número 1, se lo colocamos por acá, y radianes dice 2pi, entonces colocamos 2pi, listo. Nuevamente se genera una multiplicación entre 30 por 2pi. Esto nos da 188.5. 188.50 o 0.5. Cancelamos revoluciones y nos quedan radianes. ¿Qué significa esto? Que en 30 revoluciones hay 188.5 radianes. Veamos el último ejemplo. Son 60 grados y necesitamos calcular su equivalente en radianes. Copiamos 60 grados multiplicado por, hacemos nuestra línea, la unidad que va acá se repite abajo y se convertirá en radianes. Buscamos pues la relación que hay entre radianes y grados. Tenemos que un radián, es decir, donde está rad colocamos un número 1 y donde está grados 57.3, de esta manera. Entonces yo multiplico 60 por 1, da 60, quedaría aquí y se genera una división. Es como que digamos 60 dividido dentro de 57.3, como lo tenemos por acá, y esto nos da como resultado 1.05. 1.05, cancelamos los grados y solo nos quedan radianes. De esta manera ya hicimos una práctica entre conversiones, muy necesaria para poder manipular estas unidades de medida, ya que no son unas unidades muy comunes para nosotros. Siempre que hablemos de desplazamiento angular, que sabemos que se representa con la letra griega teta, pues vamos a encontrar ya sea radianes, ya sea revoluciones o ya sea grados, pero en las ecuaciones es fundamental que esto aparezca en radianes. Por eso es necesario saber hacer las conversiones.